Compañeras, buenos días, compañeros, buenos días, profesora. Hoy con mis compañeras Eni Arena, Javiera Bocas, Dania Villegas y Yoya del Vargas, le vamos a hablar sobre David Hume. Los contenidos son, primero, la presentación general del tema del autor. En segundo, la presentación del contexto cultural e histórico. En tercer lugar, tenemos la presentación de propuesta teórica o metodológica. En el cuarto, tenemos la presentación de las contrapartes o críticas al autor o al tema. En el quinto, tenemos la reflexión acerca de su relevancia para el reconocimiento del pensamiento occidental. Antes de comenzar con los contenidos, le voy a dar una breve introducción. El filósofo británico David Hume está considerado uno de los mayores escépticos en la historia de la filosofía. Pensaba que nadie puede conocer nada ajeno a la experiencia y que incluso esta se basa en la percepción subjetiva de uno mismo, por lo que nunca proporciona un conocimiento auténtico a la realidad. En cuanto a su biografía, David Hume nació en Edimburgo el 7 de mayo de 1711 y falleció en Ibiden el 25 de agosto de 1776. Él fue un filósofo, economista e historiador escocés y igualmente constituía una de las figuras más importantes en la filosofía occidental y en la Ilustración escocesa. Como lo dijo mi compañera anteriormente, pensaba que nadie puede conocer nada ajeno a la experiencia y que incluso ésta se basa en la percepción subjetiva de uno mismo, por lo que nunca proporciona un conocimiento auténtico de la realidad. La idea principal del enfoque de David Hume era hacer observaciones cuidadosas y luego generalizar cuidadosamente a partir de esas observaciones. David Hume formulaba ocasionalmente hipótesis y las ponía a prueba con la experiencia, pero su énfasis estaba claramente en la inducción más que la deducción. Igualmente estuvo fuertemente influenciado por los empiristas John Locke y George Berkeley, así como por varios escritores franceses como Pierre Ville y una de las figuras del panorama intelectual anglófono como Isaac Newton, Seymour Clarke y Francis Hudson. Hume afirma que todo conocimiento deriva en la última instancia de la experiencia sensible, siendo esta la única fuente de conocimiento y que sin ella no se lograría saber alguno. Ahora sí, ya. Bueno, el contexto histórico en el que nace su pensamiento es en el siglo XVIII y está caracterizado por varias transformaciones que surgen sobre todo a partir de 1750 en Francia, específicamente. Y en el contexto de surgimiento del empirismo hay que destacar también el movimiento intelectual que mejor representa el espíritu de la época de nuestro querido Immanuel Kant, la Ilustración. Y su propósito era la necesidad de salir de la oscuridad de la ignorancia y el deseo de alcanzar la luz mediante el conocimiento. Culturalmente, Hume influyó en varios aspectos en 1700 y hasta el día de hoy. Por ejemplo, nos brindó varias obras como el famoso Tratado sobre la Naturaleza Humana, un libro que lo hizo muy famoso a él, ensayos morales y políticos, ensayos filosóficos sobre el entendimiento humano y la investigación sobre el entendimiento humano. También la investigación sobre los principios de la moral, algunos discursos políticos y la importante historia de Inglaterra. Y también nos sorprendió con 4 disertaciones sobre historia natural, de la religión, sobre las pasiones, sobre la tragedia y sobre la norma del gusto. Después de la publicación de su tratado de Hume, él regresó a la propiedad que su familia tenía en Berwickshire, donde se dedicó al estudio de problemas de ética y economía política. Él allí escribió muchos ensayos morales y políticos que obtuvieron un éxito inmediato, pero pese a ellos no consiguió ganar la cátedra de filosofía en las universidades de Edimburgo y Glasgow, porque fue considerado un escéptico para la época, incluso como un ateo en asuntos religiosos, y revolucionó la historia
rechazando la idea de causalidad y reafirmando que la experiencia es la única fuente de conocimiento como un gran empirista. Y por último, como historiador, Hume rompió con la tradicional reseña cronológica de hazañas y hechos de Estado, e intentó describir las fuerzas económicas e intelectuales que habían tenido importancia en la historia de su país hasta el momento. En cuanto a su propuesta teórica, como se sabe, David Hume es un empirista. Y David Hume indica que todo conocimiento en la última instancia procede de la experiencia, sea de la experiencia externa y vale decir que proviene de los sentidos, como la vista, el oído, el tacto, etc. Sea de la experiencia íntima y la autoexperiencia estuvo profundamente influido por las teorías de John Locke y George Berkeley, al igual que este último diferenciaba entre la razón y los sentidos. Pero Hume fue más allá e intentó probar que la razón y los juicios racionales son tan solo acusaciones habituales con diferentes sensaciones y experiencias. Bueno, una contraparte de la filosofía de Hume sería el racionalismo, y su mayor exponente sería René Descartes del siglo XVII, con su pensamiento científico que buscaba la certeza más que la verdad. Descartes es el padre de la filosofía. Tenía conocimiento matemático, científico y filosófico. Él creía que la única certeza que tenía era la duda misma. Él entregó fundamento del conocimiento moderno, también es el padre, o sea, es el fundador de la metafísica. Ponía sus razones antes que su sentido. Él decía que había que dudar de los sentidos desde el principio. Para Descartes habían dos tipos de cosas, que eran las cosas mentales como el alma, la religión o Dios, y las cosas físicas que se podían estudiar, como la ciencia, las galaxias o los animales. El único punto que tienen en común el racionalismo y el empirismo es que los dos buscaban fundamentar una teoría del conocimiento al margen de la religión o de la metafísica. El giro subjetivista, una vez establecido el fundamento, se establece que el conocimiento depende del sujeto, y el sujeto que conoce sería el sujeto racional. Tiene una relación con el hecho del conocimiento que está alojado en el sujeto que conoce. El discurso del método, la razón de Descartes, se concibe como la razón, como la esencia del hombre, que todos tenemos la capacidad de juzgar lo verdadero y lo falso, y esa es la facultad de razonar. Una actitud propia de la modernidad es la crítica a la modernidad, que va a construir un pensamiento o un discurso a partir de una crítica anterior. Todo lo que no se puede dudar es una certeza, y para Descartes esta certeza es el conocimiento, y cómo llegamos a la certeza a través del buen uso de la razón, que ese sería el método cartesiano. David Hume tuvo un gran impacto a través del pensamiento occidental, ya que su enfoque empírico y escepticismo radical logró crear obras fundamentales para el mundo de la filosofía, la cual conlleva el desarrollo de la política, ética, la ciencia y economía. Como buena parte de los pensadores de su época, tenía pretensión de sistema, es decir, su obra era, por lo menos pretendía ser, toda su estructura estrechamente ligada entre sí. Ahora bien, lo entendimiento trabaja sobre percepciones internas y externas. En otras palabras, la idea no es una copia de una impresión, pero esto no nos permite afirmar que la impresión es la causa de la causa de la idea, sino por lo contrario existe una conexión necesaria fundada en el sentimiento de la creencia.
Y esta fue nuestra presentación sobre David Hume.